know what I mean? Like the other day, I went to Baja Fresh, and the lady who was working there, you could tell that she knew more Spanish than English. So I was like, I'm just gonna order in Spanish just to make it easier. So I was like, me da un burrito de pollo, por favor. And she was like, es que un mesero, but I don't speak Spanish, okay? Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio llamado 2x2 y hoy tengo el honor de compartir con un colega venezolano, pero radicado en Estados Unidos. Así que hoy vamos a hablar de cachapa con American Cheese. ¿Sí? Con ustedes, Francisco Ramos. Gracias, gracias. Así es, ahorita las únicas cachapas que me puedo comer es con cheddar cheese. Más nada. No hay queso de mano, no hay queso guayanés, no hay nada de eso por ahí. Bueno, sí hay, pero no por donde yo vivo. Ah, bueno. Entonces, todo el tiempo has vivido en Estados Unidos. Dígase que tú conoces bien la escena de cómo se hace este proceso de hacer stand-up en Estados Unidos. Así es, sí. Yo me mudé a los Estados Unidos a los 12 años, a Washington, D.C., Maryland. Y sí, en verdad, bueno, yo nunca sabía de stand-up, en verdad, de lo que era en la cultura de stand-up, ni siquiera cuando me mudé de joven. Empecé a saber de stand-up fue ya cuando empecé a ver Seinfeld, el show Seinfeld. Claro. Y que ni siquiera sabía que era stand-up, pero no sabía qué era. Y después fue que empecé a conocer un poco después a Chappelle, cuando salió Chappelle, y empecé a conocer lo que era la cultura del stand-up, y empecé a investigar la historia del stand-up. Y ahí fue que empecé, porque yo estudié finanzas y negocios internacionales, así que yo no, nada de que era stand-up. Como la mayoría, sí, como la mayoría. Como la mayoría, ¿sabes? Como la mayoría. Pero tú tenías influencia del humor venezolano ya. Eso sí la tenía. Primero, bueno, con mi papá era una persona que era muy carismática y le encantaba hacer chistes, era el que iba a las fiestas y que la gente se reunía a hacer, entonces eso fue primero. Y en Venezuela sí había un programa que se llamaba Radio Rochela, que era como el Saturday Night Live de Venezuela. Yo crecí con eso y me acuerdo que siempre lo veía, entonces, y me gustaban sobre todo Emilio Lovera, que es uno de los integrantes allá, bueno, que el más grande para mí. Sí. Que por suerte, por lo de stand-up... El más grande haciendo humor, de tamaño es como así. Sí. Así es. Pero por eso, con él, entonces con eso, esa influencia sí la tenía y me gustaba, ¿sabes? Una cosa que siempre la quería ver y me llamaba la atención. Entonces, ¿cómo tú logras meter, digamos, cuando comienzas a hacer open mics, lo haces? Menos mal que terminaste, porque cuando logras meter y diste una pausa, yo dije, bueno, ¿qué estamos? No, claro, no, hay cosas que tú no logras meterla, por ejemplo, un cable USB. Pero, por ejemplo, ¿cómo tú logras introducir? Vamos a usar la palabra introducir, que es más así. Tú logras introducir realmente el humor al estilo venezolano, o cuando comienzas a hacer stand-up, cuando comienzas a ir a los open mics, lo haces como lo hace el gringo. Sí, yo cuando empecé, bueno, empecé a hacer improvisación, sí. Porque eso fue lo que me llamaba mucho más la atención cuando empecé por viendo Saturday Night Live y todos esos personajes. Sí. Después cuando me mudé a Los Ángeles, que empecé a hacer puro stand-up y open mics, como tú dijiste, no, sí, lo hacía era no estaba metiendo mi humor venezolano para nada. Yo en verdad lo que trataba de hacer como lo hacían los gringos y lo que obviamente tenía que siempre decir soy de Venezuela o tengo acento y ahí es donde empecé a usar chistes de lo que yo de cómo me veía o cómo hablaba, pero en la fórmula gringa, que es lo que es el setup, punchline y esas cosas. Sí, no entonces, más en esas exageraciones y referencias que hacemos los latinos. Pero, claro. Pero entonces, ¿qué tiempo te tardó a ti? Porque es una pregunta que se la hago a poca gente. ¿Qué tiempo te tardó a ti encontrar tu voz como comediante? Eso es mucho tiempo. O sea, yo creo que en verdad la encontré hace te puedo decir como hace 3 años, algo así. Yo tengo casi 10, 11 años haciéndolo, desde que empecé desde cero, pues. Sí, es una cosa impresionante. Eso es una cosa que yo creo que eso no tiene nada que ver que si eres latino, gringo, sabes inglés, español. Eso es de montarte hasta que por fin encuentres lo que tú dices, tu voz que
que sí, yo creo que la encontré hace como 3 años, 4 años. Sí, porque al principio todo el mundo, como tú dices, me hablas del estilo gringo, de que hay un setup, hay un punchline. Tú estás pendiente a que, bueno, tú mentalmente, y eso le pasa a todo el mundo en novatada, mentalmente tú tienes ese punchline y ese setup escrito, así que tú tienes ese setup en letras cursivas y el punchline en negritas en la cabeza. Sí. Y haces las mismas pausas y todo, y Ajá. eso tarda bastante hasta que llegue el día en que tú comienzas a hablar como si estuvieras hablando con tus amigos. Sí, eso es. Y eso es lo que yo siempre, lo que acaba de decir, yo siempre recomiendo. Eso es lo que la gente siempre me pregunta, mira, o gente que le está interesada en hacer stand-up. Le digo, mira, tú tienes que, si tú estás con tu grupo de amigos y la gente se está cagando en la risa, esa es la forma que tú tienes que estar en la tarima, como si estuvieras hablando con tu amigo. Es muy difícil llegar ahí porque tus amigos te conocen, sabes quién eres. Cuando tú te metes, la primera vez que te montas en la tarima, la gente no sabe quién eres. Entonces tienes que, lo más rápido posible, que la gente se vuelva tu amigo. Y eso toma tiempo. En la escena normal del stand-up, digo, de los clubes de Los Ángeles, va mucha gente latina o de ascendencia latina. Van muchos hijos de mexicanos, sí, hijos de latinos en general. ¿Y eso te servía a ti para poder usar referencias al español en principio? Sabes que yo cuando me mudé a Los Ángeles, en Los Ángeles es mucho cultura mexicana y mexicana de Los Ángeles, ¿sabes? No, ni siquiera es una mexicana del México, del norte, pero, más norteños. Sí, y más chicano, pues, sí. Que es, no. Entonces, me da risa porque yo cuando empecé a ir a hacer shows latinos, que eran hablando inglés, pero eran con mucho... El público era latino, sí. Ajá. Me sentía como que hasta menos, o sea, no me sentía a gusto para nada en el sentido porque no sabía de lo que ellos o sea, yo venía de otro estilo latino, puedo decir, como sí. Todos mis amigos que... Seguimos. Sí, venía de... Dale. Sí. No, sí, venía de otro estilo latino y de como que todos mis amigos eran, o sea, unos de mis mejores amigos creciendo eran dominicanos, argentinos, brasileños, todos más suramericanos y no, pero no, entonces no tenía lo del cholo, lo de esa cosa, no tenía. Entonces yo hasta me sentía más a gusto hacer shows cuando eran todos gringos, el público era gringo. Porque tenías esa mentalidad y esa comedia ya cuadrada a los gringos. Claro, y siempre me gustaba hacer cosas universales. A mí siempre me ha gustado hacer temas que son universales, que aunque hablo de mi mamá o de mi familia, viene de un tema más universal. Entonces, para que la gente... Porque a mí me gustaba mucho Seinfeld, sí. Y Seinfeld es muy de observational. Exactamente, te iba a preguntar eso. Si tu humor va más enfocado a eso, sí, o a las comparaciones. A los dos. Es como que me gusta... Como yo también crecí... me vine temprano a Estados Unidos, pero también tuve mi identidad latina bien fuerte. Yo supe como que he sabido cómo ir de una cultura a otra y cómo comparar para que cada cultura entienda sí. Lo que quiero decir. Entonces me gusta comparar, por ejemplo, hay muchos chistes que yo digo para la cultura gringa, como que les digo, ¿cómo ustedes hacen esto? Y ellos se ríen porque en verdad no se dan cuenta porque nunca han pensado eso. Igual el latino también, y que nosotros hacemos esto y es como que, y entonces, y también me gusta hablar de muchas cosas universales, muchos temas universales que pueden ser de como cuando vas al automercado o cuando vas al doctor o cuando tienes una operación o una cosa así. Entonces, me gustan esas dos mezclas. Sí, con el comediante latino que vive en Estados Unidos siempre, el tema de la comparación, como te decía, del contraste. Sí. Es muy típico y no es que sea el camino fácil, porque no es que es fácil, porque claro. Tú tienes que tratar de encontrar cosas donde las culturas son muy diferentes, claro, pero que el otro lo sabe. Claro. Porque tienes que hablar con un gringo que ha tenido contacto con un venezolano o que ha tenido contacto con un mexicano para poder entender lo que tú estás hablando. Así que no es tan sencillo, pero sí es la tendencia. Claro, y por eso es que yo nunca, como yo no tenía... En Los Ángeles, sobre todo, la audiencia era básica, todo lo que hacía era para gente gringa, no habían latinos, ni siquiera ni venezolanos, ni nada. Entonces, todo mi material no era acerca de venezolanos. O sea, yo no tengo material, yo el único material que tengo de Venezuela es que soy venezolano.
más nada. Y Pero ya. del resto, y ya. Entonces mi material nunca ha crecido de que en Venezuela hacemos así y eso no soy yo. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿cómo? Yo conozco más o menos la escena de Nueva York, porque tengo amigos que hacen stand-up en Nueva York, pero no sé tanto en Los Ángeles como, por ejemplo, el principiante llega a un open mic. ¿Qué hace? Okay. ¿Qué hace la primera vez? ¿Cómo se da eso la primera vez? Bueno, yo me acuerdo cuando llegué, y eso me rista porque la cultura, las dos escenas son un poco diferentes en Nueva York y en Los Ángeles, que son las mejores, en verdad, para hacer. No, cuando yo llegué, por ejemplo, me acuerdo que estaban hay 3 clubs que eran los más importantes, que todavía siguen, los más populares, que es el Comedy Store, el Laugh Factory y el Improv, que los 3 están básicamente a 5 minutos de cada uno en un lugar, entonces están fácil. Entonces, ahí hacían open mics, ahí me acuerdo que fue en los primeros lugares que fui a ver, porque eran como que, bueno, donde uno tiene que ir, y ahí empecé a conocer, ahí tenían open mics unos días, tenían 2 días, era domingo y lunes, y ahí empecé a hacer open mics en Comedy Store, y después en el martes hacía en el Improv y también en el Laugh Factory, y después ahí conocí a gente que sabían de otros open mics, y había hasta una página que se llamaba Chuckle Monkey, que tenían horarios de toda la semana de cuando uno podía hacer open mics, que eran en cafés, en cafeterías, en barcitos, en cualquier lado. Entonces, siempre me impresiona eso de ver las tantas opciones que hay. Opciones. Habían full, y yo me acuerdo cuando empecé, cuando empecé a hacerlo, ¿verdad? Lo empecé a hacerlo todos los días porque yo trabajaba en finanzas y eran con las horas entonces terminaba a las 2:30 de la tarde, entonces de ahí podía salir. Sí, pero entrabas temprano, sí. No, entraba a las 6:30 de la mañana, no dormía nunca. Entrabas temprano, pero tenías y a veces hasta 2 clubes por noche. Claro, hasta podía hacer open mics 3 en un día, en una noche, una broma. Y siempre la idea era como que practicar bastante en los open mics que no eran tan populares para después hacerlo muy bien en el de Comedy Store o el del Improv, porque ahí es donde, sobre todo el Comedy Store tenía la cultura de que si tú haces bien en esos open mics, después te contratan para trabajar en el Comedy Store. Eso fue lo que pasó a mí. Para que la gente entienda un poco, dígase. Se supone que a un open mic muchos comediantes van a probar material. Claro. A probar material. Pero tú tratabas de ir a los open mics pequeños, donde no iba mucha gente, que no eran conocidos. Ahí tú probabas el material. Claro. Ya cuando ibas a un club famoso, tú ibas a lucir el material. Claro. Porque igual no había gente. Lo estás haciendo igual con otros comediantes, pero estaban los managers del club viéndote. Que entonces ahí es donde ellos dicen, este es bueno, este es bueno. Entonces, y cuando lo vas haciendo todas las semanas, lo que pasaba es que al menos si no te conocían, te ponían de primero o segundo en la lista. Pero ya cuando te conocían, te ponían ya casi al final. Entonces ya se dan cuenta de que, este está mejor, vamos a ponerlo más al final. ¿Cómo se da ese paso? ¿Es por la observación de los managers o alguien te recomienda? Porque hay muchos lugares donde es otro comediante que te recomienda. Eso sí, los dos. Yo como no conocía a nadie, yo cuando me mudé para acá no conocía a nadie de la comedia. Entonces empecé de cero. Entonces me empezaron a ver y me empezaron a ver, este es bueno, este es bueno. Y también los otros cómicos empiezan a hablar. O sea, los cómicos, entre cómicos, si eres malo, te habla. Y si eres bueno, también te dice, no, este es bueno, este es bueno. Yo, por ejemplo, y después también como tú dijiste, te pueden recomendar también. Si tú vienes, por ejemplo, viene alguien, a mí me ha pasado ahorita que ya yo estoy en todos esos clubs y ya la gente me conoce en esos clubs y hay muchos amigos que vienen o de Nueva York o de Canadá o hasta o latinos o de Dominicana o Venezuela que me dicen, hey, pues quiero ¿me puedes recomendar para hacer el open mic? Y yo llamo y yo los recomiendo y los meten en el open mic. O sea, entonces hay 2 formas de hacerlo. Sí, te meten en open mic. Pero, por ejemplo, cuando tú vas la primera vez, tú te inscribes y eso... Desde el primer día una persona puede, realmente. Sí, open mic cualquiera. Digo yo, en clubes así como de improv. O sea. Hasta en los clubes de improv. La única cosa es que en los clubes por ejemplo, del improv o el Comedy Store, no sé cómo lo hacen en la Factory, es como de lotería. Entonces tienes que firmar tu nombre y después si agarraron tu nombre, te da. Pero a lo mejor tienes chance de que no te da.
Puede que esa noche no te toque. No te toque. Entonces porque hay mucha gente. Yo cuando empecé me acuerdo que eran, ponte, 20 o 30 comediantes. Una vez pasé ahorita, cuando todavía se está poniendo comedia, era como 100 personas. O sea, se ha vuelto tan más popular, Sí, mucho más gente. Es como que en ciudades así como Los Ángeles o Nueva York, aparece tanta gente que quiere hacer comedia como la gente que quiere cantar. Así es, igualito. Sí, entonces hay mucha gente y como tú dijiste, no tienes que, eso es una cosa bonita y una cosa es también mala de la comedia que cualquiera lo puede hacer, pero también cualquiera lo puede hacer. Entonces, entonces no hay un... No, si cualquiera lo puede hacer y lo puede hacer un cualquiera. Sí. Claro. Entonces es difícil porque a veces la gente, no es como ser un deportista, un beisbolista o un basquetbolista que, no, bueno, yo quiero jugar básquet, bueno, pero tienes que ser bueno, ¿sabes? No te puedes meter a jugar en la NBA o ni siquiera un juego así si no eres, bueno, o sea, un open mic es como jugar entonces en la calle, por ejemplo, en una cancha de la calle y te meten a jugar así y eso, pero después tienes que, si eres más bueno, después ya es como que uno sube escalas y niveles de lo que es el open mic, después lo que se llama pasarse a ser un regular en un club, o paid regular, que se dice en inglés. Que eso pasa en Nueva York y en Nueva York y en Los Ángeles también. Por ejemplo, compararlo con el deporte es fácil, pero por ejemplo hay un tema, compararlo por ejemplo como te decía con el canto. Sí. Si una persona va a cantar a los karaokes, es fácil que una persona se dé cuenta que no tiene vocación para eso. Sí. Que bueno, que siempre están los loquitos que piensan que no. Claro, puede aparecer casos así de gente que como ellos no tienen buen oído, juran que están cantando bien. Sí. Pero de cierta forma el público se lo hace saber. Así es. Y ya después de varias veces que el público te lo hace saber, la voz es algo que no se puede arreglar tan así por así. No. Pero en la comedia siempre hay arreglo. Puede haberlo de material, y de performance. ¿Cuál crees tú que es, qué tan grande es el papel de la perseverancia en la comedia? De tú decir, bueno, tengo ya un año y no logro un material bueno. Así como en lugares así, ¿qué tanto la gente dura para tirar la toalla? Bueno, muy buena pregunta. Eso pasó. Bueno, yo cuando empecé a hacer comedia, una de las cosas, yo siempre como salí en verdad nunca tuve, básicamente es algo que yo soñé y que lo voy a hacer, entonces no tenía, pero yo siempre fui realista, siempre me decía yo mismo cuando me mudé, decía, bueno, si yo en un año, 2 años sigo haciendo la misma broma y no he avanzado, me pongo a hacer otra cosa, ¿sabes? Yo tenía eso muy realista conmigo, hasta tenía menos confianza en mí mismo que debería de haber tenido. Pero cuando empecé a hacer open mics, me di cuenta que habían 2 grupos de estilo de comediantes o de personas, que son los que tú decías y que, no, estos tienen en verdad talento y son cómicos y se le ve que si le siguen haciendo van a subir. Y después está el que no tiene, que es lo que digo, que está en las nubes. Que nada más tiene el deseo. Que tiene el deseo, pero no vive en el mundo real, ¿sabes? Y después había un porcentaje pequeño que están que en verdad son locos, que necesitan gente que los escuche, ¿sabes? Sí. Que no siquiera que son gente sola y que querían, no sé, hablar, porque como se puede montar cualquier persona, se montaban a decir lo que era. Se desahogaban. Claro. Pero entonces yo creo que entonces yo siempre digo, uno tiene que tener ese, como tú dijiste, un gol, es decir, que bueno, si en 2, 3 años yo sigo haciendo, en verdad no avanzado, ¿sabes? No, para nada, porque son avances pequeños, pero tienen que haber avances. Tienes que darte cuenta, mira, a lo mejor esto no es para mí. Pero sí la perseverancia tienes que tenerla. Es difícil porque tienes que saber que eres bueno, pero también ser realista que eres bueno. Entonces, como que tienes que tener esa perseverancia porque en el entretenimiento te dicen no todo el tiempo. Siempre es no, vas a hacer una audición, no te la dan, no te la dan. Entonces, tienes que creer mucho en ti mismo de que eres bueno, pero también tienes que ser realista de que en verdad eres bueno haciendo lo que estás haciendo. Y una cosa que me he dado cuenta es que la industria y la gente te dice si eres bueno. Tú te das cuenta cuando la gente... Yo me acuerdo cuando empezaba a hacer más shows y más shows, venían cómicos, me decían, that was good set, that was good. Te empiezan a decir, o sea, gente que tú no conoces, estuvo bueno, Y después, por ejemplo, la industria te dice en el sentido de que te empiezan a decir que, ¿quieres hacer mi show? ¿Quieres hacer mi show? ¿Vas a hacer mi show? Esos son
señales que la gente que eres bueno en lo que estás haciendo y lo que tienes que hacer es mejorar. Si no tienes eso, es como que... Y otra cosa que yo siempre le digo a la gente, porque tengas un sueño no significa que puedes cumplir ese sueño, pero a lo mejor tienes que ir de otra forma, tienes que ir de otro estilo. Un ejemplo muy grande que siempre le digo a la gente es Judd Apatow. ¿Sabes Judd Apatow? El productor de 40-Year-Old Virgin y todo esto. Él empezó a hacer stand-up cuando empezó en los 80 con todos estos grandes que estaba Jay Leno y toda esta gente. Yo creo que, yo no lo conozco muy bien, pero yo creo que él se dio cuenta que, mira, yo no soy tan bueno haciendo stand-up, pero soy bueno escribiendo, chistes. ¿Y qué es lo que hizo? Se enfocó en eso y ahora, 20 años después, 30 años después, hizo su especial en Netflix de stand-up. Así que lo logró. Pero, por ejemplo, una forma de darse cuenta de que tú eres bueno quizás escribiendo y no bueno haciendo el performance es con algo que tú decías. Si los demás comediantes te la dan, dicen, oye, qué buena línea, pero el público no, ya tú sabes que tú lo que eres bueno escribiendo. Es verdad. Y eso es otra cosa que yo me di cuenta empezando a hacer, eso lo aprendí muy temprano, empezando a hacer open mic. Cuando empecé a trabajar en el Comedy Store de Door Guy, me tocaban hacer los shows que eran para los empleados y a veces eran 5 personas la audiencia y después estaban los comediantes atrás. Habían comediantes que hacían material solo para los comediantes, que eran material que era loco, no tenía nada que ver, pero para hacer... Y yo me di cuenta y que no, la gente que me va a pagar a ver mí no son los comediantes, es la audiencia. Exacto. Entonces yo empecé a hacer comedia o mis material para que la gente normal lo entienda. Y te da risa porque al principio, cuando ya empezaba que la gente se reía, la audiencia, después los otros comediantes que a lo mejor no se reían, venían al final y decían que hey, that was good set. O sea, porque ellos saben que no puedes, el punto del comediante es hacer reír a la audiencia, si puedes reír a los dos, buenísimo. Pero, y otra cosa que yo te puedo ver a ti hacer stand-up y yo no me voy a reír, pero si me gustó el comediante, lo que dijiste, te voy a decir, hey, mira, estuvo bueno eso. No me voy a reír así, jaja, porque yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Pero ya tú más o menos sabes por dónde viene el lanzamiento. Claro, eso, igualito. Pero te voy a decir, muy buen lanzamiento. Estuvo muy buena esa técnica, me gustó cómo llegó, toda la cosa. Sí, es normal. Entonces, claro, porque el comediante sí percibe, dice, qué buena idea, qué buen punto de vista, esto me gustó. Claro. Pero eso no necesariamente causa risa en el público. Ahora, cuando tú logras las dos cosas, es que la cosa va bien. Claro. Así que la cosa va bien. Mira, por ejemplo, tú creces en una escena grande. En esas ciudades es fácil, por ejemplo, preparar un material porque tú tienes muchas opciones. Tienes muchos clubes. Puedes ir quizás 20 veces en un año a un mismo club y no te vas a encontrar al mismo público. No. Lo que te da la oportunidad de repetir material muchas veces. Muchas veces. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, nosotros tenemos un solo lugar en la ciudad y prácticamente en todo el país, en el cual puede alguien ir a un open mic, puede ir a probar. Okay. Un solo comedy club. Lo que te dice a ti que después que tú pruebas una rutina durante 3 meses, tú dices, bueno, o esto no funciona o yo lo desecho. Claro. En lugares así, ¿qué tanto se dura preparando 10 minutos? Al principio yo creo que depende de cuando empiezas. Si empiezas, al principio a mí me acuerdo cuando yo empezaba a hacer stand-up y tenía que hacer sets de 5 minutos. Exactamente, vamos a comenzar por 5 minutos, que es lo que te dejan hacer en un open mic al principio. Claro, no, es difícil, al principio porque como lo que has mencionado antes, no te conoces quién eres entonces es difícil como que tener 5 minutos fuertes. Se demora, entonces te puedes demorar hasta 1 año, 2 años, no sé, como que creando 5 minutos que tú digas que son los que si tienes que audicionar para un show o algo así, esos son mis 5 minutos. Ya cuando ya tienes más tiempo haciéndolo, yo por ejemplo yo puedo crear material mucho más rápido, igual lo tengo que probar, pero ya sé que ya siempre tengo como que esto yo sé que va a funcionar o esto va a funcionar, ya sé como que ya me conozco mucho más a decir y que entonces más rápido hacer material, pero al principio te demoras bastante porque
como dices, no sabes no sabes quién eres tú en verdad, qué material es bueno, qué material, y empiezas poco a poco, y después pero ya cuando tengas esos 5, yo siempre digo, empieza con 5 minutos y funciona, y trabaja esos 5 minutos hasta que los tengas, pero perfectos. Después agrégale uno más, y agrégale uno más, y agrégale uno más, y como tú dices, si no está funcionando, es como Jerry Seinfeld lo dijo una vez, es como los chistes son como jugadores de béisbol, como que tienes que dejarlos ahí, juegan varios juegos, pero si sabes que no está bateando bien, no sigue bateando, bueno, ya tienes que sacarlo y poner a otro, o sea, tienes que darle un chance, pero tampoco dejarlo mucho tiempo, porque si no funciona, no funciona ese chiste y prueba otro. Sí, a veces, por ejemplo, yo leía una vez un libro de stand-up, no recuerdo en cuál, que decía alguien que si el chiste no funciona, no cambia de chiste, cambia de público, pero ya cuando ha cambiado bastante de público, ya entonces bueno. Claro, así es. Sí, no porque no funcionó una vez, no, yo nunca lo digo así, pero sí me doy cuenta que si veo y no funciona, como tú dices, en varios tipos de audiencia pero, no funciona. Por ejemplo, comparado esto con la realidad que tenemos en otros países, tanto aquí, en República Dominicana, en México, Argentina, Chile, es muy diferente porque el stand-up en Estados Unidos requiere de mucha paciencia. Claro, hay la posibilidad de tener paciencia, hay la posibilidad, y tú sabes que si tú llegaste, tú estás llegando 1 entre 1.000.000. Claro. Pero sí hay que tener paciencia. Sí, en otros lugares como aquí, donde tienes pocos lugares donde practicar, poco público, tú dices, bueno, si yo en un año no tengo media hora, ya esto no es lo mío. Claro. Sí, no, es verdad. Pero yo me doy cuenta que hasta a mí me da risa porque yo cuando empecé Y por ejemplo, aquí en Latinoamérica, personas que tienen un año haciendo stand-up ya tienen un show de 1 hora. Eso es lo que te voy a decir, que yo me acuerdo cuando empecé a ver los comediantes en Venezuela que estaban haciendo, y, o sea, primero hacían ya shows, eso, ya tenían 1 hora y tenían como que 1 año haciéndolo, o 2 años haciéndolo, un show de y a la vez tenían un público grandísimo, hacían teatros, y yo me quedaba loco porque yo dije que esto nunca pasa en Estados Unidos, no, primero no, en un año ya no tienes 1 hora. No funciona así. Tienes que 1 hora, sobre todo tu primera hora, es la que se demora más en hacer. Y para tener así tanto gente haciendo, yo me hice desde los primeros 3, 4 años, shows eran siempre, no había nadie de gente, son gente poquita, entonces empecé haciendo shows así, entonces tienes que ganarte esos fans, porque hay mucha gente, mucho más gente haciéndolo. En Venezuela, cuando empezó en Venezuela, por ejemplo, empezó de cero, básicamente. Entonces, en Venezuela, cuando empezó Venezuela de stand-up, básicamente fue como en los 70 en Estados Unidos, cuando empezaron ese poquito de gente que se mudaron a Nueva York y a Los Ángeles y empezaron y eran nada más. Y Venezuela tiene, por ejemplo, la comodidad de que comediantes que tienen larga data se adaptaron al stand-up. Y eso le dio apoyo. Si tú eras un Laureano o un Emilio haciendo stand-up, entonces, bueno, ya hay una escena de stand-up con tipos que están probados. Claro, sí. En la comedia, sí. Es verdad. No es un grupo de principiantes como en otros lugares. Claro, sí. Que comienza y ahí sí es más difícil. Sí. Pero, dígase que, por ejemplo, a ti tu primera hora, ¿cuánto te tardó? No, te digo, como yo, ¿verdad? Como... yo digo mi primera hora cuando grabé mi álbum, el primer álbum que he grabado, eso fue una combinación de 6, 7 años, o sea, y no te digo que esa es lo único, yo tenía mucho material por todos lados, pero digo que esos son que, bueno, esto es el mejor material que tengo desde que empecé, y estoy 6, 7 años empezando de open mic desde cero, o sea, de no sabiendo nada, y ya digo que, bueno, ya ahorita yo, por ejemplo, ya tengo otra hora que podría grabar y eso, pero sí es difícil, es que la cosa es que la gente también ve, por ejemplo, comediantes como Louis C.K. o Bill Burr o esta gente que pueden hacer horas, pero si tú estás empezando a hacer comedia, no te puedes comparar con ellos, porque ellos primero tienen haciéndolo 20, 25 años, ya se conocen. Y segundo, ellos se pueden montar en cualquier club todos los días si le da la gana. La gente lo conoce. Y ya la gente los conoce también. La gente los conoce, que por ejemplo ya tienen un público que saben que cuando él dice A, que significa A en el lenguaje suyo. Así es, correctamente. Entonces tienen una facilidad, tienen fans, se pueden montar todo el tiempo y ya tienen la facilidad de la experiencia de se conocen y y entonces ya es mucho más fácil ellos probar. Pero cuando tú yo digo que
sobre todo cuando vas a lanzar tu primer especial, debería ser, esa es una combinación de todo lo que has hecho en tu carrera, porque es el primero que la gente va a saber de quién eres. Después los otros es como que ya agarraste tus fans y ya la gente sabe quién eres tú y ya puedes, que es una diferencia completamente. Yo me acuerdo en un show, una vez en un club aquí que se llama Comedy Magic Club, que también es muy bueno. Una vez tuve que traer estamos haciendo el show y llegó Seinfeld y lo tuve que presentar. Y yo me di cuenta lo que es tener fans en stand-up, porque yo cuando digo, ok, ¿están listos? Ok, tenemos un invitado especial, Jerry Seinfeld. Apenas dije eso, la ola de ¡guau! Y yo me di cuenta, esto es lo que yo nunca me he dado cuenta que es lo que porque a mí me dicen Francisco Ramos, la gente nunca sabe quién soy yo. Puedo estar a ser de headliner y son como 10 personas y que hey, pero entonces siempre tengo que presentarme. Seinfeld, o como dices, o Bill Burr, o Louis C.K., no se tienen que presentar. Entonces ya tienen el A, ya saben lo que es el A. Imagínate que tú vayas a un club de comedia y sin esperarlo te encuentres con Jerry Seinfeld y pagaste $10 de entrada, tú te quedas. Claro. Tú tienes que sentirte la persona más dichosa del mundo. Hay algo que yo sé que tú lo has experimentado, lo has vivido, porque en la escena de Los Ángeles quizás has visto a muchos llegar de otros países a intentarlo. Sí. Y eso es comenzar desde cero. Sí, bueno. Imagínate gente que tenga carrera hecha en México, gente que tenga carrera hecha en Venezuela, en Chile, en Colombia. Dice, me voy a mudar a Los Ángeles a ir a probar suerte. Así es. Sí, y es prácticamente comenzar desde cero. Sí, bueno, no, te voy a dejar dos ejemplos muy buena pregunta, en verdad. Dos buenos ejemplos de dos amigos que se han vuelto muy buenos amigos que hicieron eso. Está Fabrizio Copano. Lo conozco, muy bueno. Que se ha vuelto muy buen amigo mío. Trabajamos juntos en muchas cosas de Chile. Y Rafinha Bastos, que es brasilero, que también se ha vuelto muy amigo mío. Que ellos dos tienen una carrera, o sea, todo el mundo los conoce en Brasil y en Chile, son como decir tienen esa fama de Seinfeld o de Bill Burr. Sí, ya, Fabrizio en Chile llena teatros. Claro. Y es lo que tú dices, ellos llegaron y se fueron a Los Ángeles a empezar desde cero, porque nadie los conocía, no tenían... Y yo creo que tú dices, sí es empezar de cero en el sentido de que tienes que empezar desde abajo, pero no empezar de cero porque ellos ya son buenos comediantes. Entonces, ellos ya, por ejemplo... Ya saben escribir. Ya saben escribir para ellos, ya tienen esa confianza de que, hey, soy bueno. Para mí lo difícil es que los aplaudo a ellos dos, es tragarse el ego. Tragarse el ego de decir que, mira, yo soy una estrella en Chile, soy una estrella en Brasil y ahora tengo que hacer open mics en un café chim, una broma de eso. Entonces, aplaudo eso porque ellos lo hicieron, empezaron desde cero. Y, por ejemplo, ya como Fabricio y Rafinha ya se han metido en la comunidad, ya la gente los conoce. O sea, pero están haciendo stand-up en inglés o en inglés. En inglés. Bueno, ahí de cierta forma hay que comenzar desde cero también. Claro. Porque sí. Quizás el estilo varía un poco. Sí, y yo creo que ellos empezaron Pero una cosa que me he dado cuenta, que cuando eres buen stand-up, puedes hacer comedia en cualquier idioma si sabes ese idioma. Porque sabes, ya sabes lo que es hacer un chiste y un beat y sabes, te conoces. A mí me ha pasado al revés. Yo he empezado a hacer mucho más comedia. Yo no empecé a hacer comedia en español, stand-up en español. Hay clubes donde tú puedes hacer comedia en español en Los Ángeles. Nosotros, bueno, yo con Fabricio Copano y Jesús Trejo, otro con Jesús, sí. Ajá, los tres hemos formado un show que hacemos show en el improv de español, de stand-up en español. Y ahorita han salido un poco, no hay club solo de que es puro español, pero en el improv o en el Comedy Store hacemos shows de español, de stand-up en español. Si le dedican una noche al español. Tenemos una noche noche en español y... Claro. Y creo que no es difícil conseguir público en Los Ángeles que consuma. Sabes que es más difícil de lo que piensas, ¿sabes? Porque los que oyen español son como que la gente, a veces son gente mayor y están acostumbradas al comediante como del 90. Al cuenta chistes y eso. Eso, al que tienen... Sí, entonces es difícil
decirle a esa gente y decirle que mira, pues, hay nueva comedia moderna en español, en clubs de comedia que son en inglés y también muchos latinos que viven en Los Ángeles, por ejemplo, no viven cerca de estos clubs, viven bien separados de, por ejemplo, en una hora de Los Ángeles de otros lados, entonces es difícil también que vayan esa cosa. Entonces, pero sí hay clima, porque tú ves, yo siempre digo, la cosa también es falta de mercadeo, que eso es otra cosa que, bueno, yo no tengo que, pero tú ves, por ejemplo, cuando hacen conciertos viene, no sé, Daddy Yankee o Juanes o lo que sea. O cualquier artista que quizás tú tienes 20 años que no lo escucha, llega de México. Claro. Es que yo me he dado cuenta que la cultura, por ejemplo, en California, todavía la cultura stand-up para los latinos, todavía no se ha creado eso de que, por ejemplo, en la cultura gringa, tú puedes ir ya está hecho de que si tú vas al club de comedia, al Comedy Store, es porque quieres ir a ver stand-up. No lo vas por ver por una persona. El latino va todavía aquí, va a ver un concierto, va a ver un comediante por la persona, no por ver el show. O sea, no es que quiero ir a ver comedia, sino voy a ver específicamente a esta persona. Pero, por ejemplo, el hecho de que más en Los Ángeles, yo creo que ese fenómeno se ha dado más en Los Ángeles que en New York, porque como tú sabes que la comunidad de New York latina es más una comunidad afro-latina, digamos así. Más boricua, dominicanos, cubanos. Claro. La comunidad mexicana ser tan fuerte en esa zona ha dado más comediantes famosos, hijos de mexicanos. Te está dando grandes figuras, podemos hablar de Fluffy, de George López, claro, de mucha gente así, Pablo Francisco, gente que ha llegado al top siendo claro, hijo de latinos. Eso no ha impulsado a la industria latina en el stand-up. Del ver tantas figuras así, descendientes de latinos que han llegado, no ha hecho que el público realmente le caiga atrás al stand-up. Sí, bueno, en inglés sí. Yo digo que en inglés, claro. En inglés, claro, yo estaba hablando en español todavía no creo que todavía falta eso, pero en inglés sí ya como Fluffy, como eso, Pablo Francisco, George López le han dado mucho más y sí, tú ves la cultura, los latinos que van a ver a ellos y son latinos también y son de todo, también hasta no latinos, pero y sobre todo no en California, sino en Texas y en Arizona y todo eso bien fuerte, ¿sabes? Entonces sí, ellos se han dado a crecer lo que es el stand-up latino, ¿sabes? Pero en inglés, ¿sabes? En español todavía yo creo que todavía no se ha dado, no sé, de esa... Yo creo que ya poco a poco. No se da ese efecto como con la música, por ejemplo, que Franco Escamilla va a California y llena un estadio. Claro. Sí, de que va un comediante latinoamericano y el público que está ahí latino le apoya igual. Y claro, y Franco Escamilla va porque ya tiene fans, pero sí, yo digo que todavía esa cultura de hacer nada más, de ir a ver comedia por ir a ver comedia en español, todavía no es una cultura latina, todavía no se ha creado, de como que yo voy a ir al club de Miami Improv para ver solamente comedia, no me importa quién va a estar ahí, quiero nada más ver comedia en español. Eso todavía no se ha dado, pero yo creo que poco a poco, ¿qué es lo que pasó? Yo me imagino que pasó en los 70, cuando empezó stand-up en inglés, que la gente no sabía lo que era ir a ver stand-up y bueno, poco a poco empezó a crecer la cultura del stand-up. Sí, no, y todavía hay zonas donde, como así en los 70 era muy hippie, claro, el tema del stand-up, hoy todavía es muy hipster en algún sitio. Así es. Tú te encuentras con un público así. ¿Cómo te trata el tema de la indignación, de la cancelación, de la famosa generación de cristal? Claro, en el humor tuyo creo que no, quizás no tanto. Bueno, aquí es un humor de observación, más o menos. Sí, pero ni siquiera, bueno, es impresionante porque sí, porque a veces yo no me siento que soy un comediante que digo cosas locas y todas las cosas, pero hasta a mí a veces gente me reclama en social media. ¿Y por qué? Bueno, en social media más, pero los shows nunca nadie te ha interrumpido así. No, eso sí no. En shows en vivo no, en shows, o sea, sí me ha tocado hecklers que siempre tocan, pero son porque están un poquito borrachos o porque están haciendo cosas que yo los manejo muy bien y pero nadie nunca me ha dicho, ¿por qué dijiste eso? Esto es mal. Porque yo me mantengo no es que me censuro yo mismo, pero sí me gusta, tampoco no me gusta alinear a la gente.
Y tampoco me gusta decir, o sea, yo tengo unos chistes que yo digo que la gente se queda como que, pero después se da cuenta como que, bueno, tienes razón. Entonces, me gusta hacer eso, me gusta estar como que en la línea, pero no me gusta decir cosas por ofender o por decir algo para tener un shock value. Eso nunca me ha interesado. Yo siempre me gusta, es como que si vas a decir algo cómico, dilo, pero que sea cómico. Puedes decir 10.000 groserías, pero que dé risa, y que tenga sentido, pero no digas, me cogí esta mujer, o sea, a decir algo, una grosería mala que no tiene nada que ver, nada más lo quiere decir por grosería. Eso nunca me ha gustado. El objetivo siempre tiene que ser la risa. Claro. Y por ejemplo, en la cultura, por ejemplo, de ahí de Los Ángeles, ¿qué tan accesible es el público para ser parte de la comedia? Dígase, cuando haces crowd work, por ejemplo, de que tú necesitas quizás la respuesta de alguien, ¿el público es participativo o es un público muy...? No, sí, bueno, tengo una anécdota de eso porque sí, para tu respuesta, sí, es muy... Ellos ya están acostumbrados de que te van a hablar. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el Comedy Store que tenía que sentar a la gente cuando llegaban. Siempre es que no me sientes al frente, que no quiero que me hablen. Ellos ya saben que tienes chance de que el comediante te va a hablar y te va a joder contigo. Y yo lo hago mucho. Yo lo hago para, sobre todo a veces cuando quiero hablar de un tema, pregunto algo para que la gente me responda, porque sé que me va a responder algo parecido y después hago eso para... Entonces, sí, la gente siempre está atento de que lo van a hacer y de 80%, 90% de la gente les gusta, no les molesta. Pero me acuerdo una vez, la primera vez que hice stand-up en español fue en Venezuela, una vez cuando visité a mi familia, y yo me acuerdo haciendo un stand-up en Venezuela, y yo empecé a hacer crowd work en Venezuela, y en Venezuela habían empezado a hacer stand-up, entonces la gente lo veía como si fuera una obra de teatro. Entonces, me acuerdo que le digo a la muchacha, le empiezo a hablar, y era como que, hey, ¿por qué me estás hablando a mí? Yo me acuerdo que era una de las cosas, el chiste que quería era que en Venezuela los nombres de las hombres y mujeres son siempre raros, porque combinan al papá con la mamá, entonces es como que Carlos y María, y es Carmarí, no sé qué. Sí. Típico, aquí también. Sí. Te puedo decir que tengo un show de 1 hora solamente con ese tema, con el tema de los nombres. Sí. Bueno, y me acuerdo que le pregunto a la muchacha y que ese nombre, Milady, yo qué Milady, eso, y me acuerdo que, y la chama, yo me llamo Milady, y yo qué. pero era, no sé cómo es que ahorita. Venía de My Lady realmente Claro, sí. Pero yo no sé cómo es ahorita que ya se ha acostumbrado mucho más lo que es el stand-up, pero para tu respuesta, en Los Ángeles es, sí, hacer crowd work, y hasta hay shows de que son puro crowd work, que no tienes material y lo que tienes que la gente te dice, te grita algo y tú tienes que tratar de crear algún material. Una especie de improv. Ajá, una especie de improv con stand-up, sí. Pero sí, la gente es muy... Sí, no, ya están acostumbrados. Y créeme que es un recurso para, diciéndolo así, te estoy revelando un truco de magia, como quien dice. Es un recurso que a veces nace cuando se te va una idea. Así, sí. O cuando no... o cuando no sabes cómo enlazar dos cosas. Entonces tienes una pausa y dices, bueno, en lo que voy preparando esto, claro, déjame preguntarle esto. ¿Son novios? Tal cosa. Porque la gente no sabe lo que nosotros... El comediante para mí es muy inteligente porque tú puedes estar hablando con eso, que tú dices, mira, ¿cómo estás? Y de una estás pensando, ok, que voy a hacer esto, voy a hacer esto. Tenemos las 3 jugadas que vamos a hacer en el partido. Y otra cosa que también yo uso el crowd work es cuando a veces que empiezas a hacer stand-up y sabes que la audiencia no está contigo. Y tú lo notas, tú sientes como que se están riendo, pero no se están riendo duro. Exacto. Y es como que, bueno, tengo que parar de hablar y tengo que mencionar lo que está pasando. Y como que rompes el hielo. Y eso es una herramienta muy buena de comediante de hacer eso. Y te sirve para conocer al público y también, por ejemplo, para romper el hielo con ese tipo que fue al show porque su novia lo obligó a ir al show. La novia es la que es fanática tuya. Pero... Claro. Y él está así. Y él está serio. No sé, esto es el típico de cuando tú eres una persona así, esa persona no quiere. Y si tú le haces que haga así, la ganaste. Entonces tú tratas de decir, ok, la parejita, no sé qué, claro. Y tú inventas algo ahí, ¿no?
y ya, y puede que él sea tu eterno comeback en el chat. Ah, sí, eso es. Y lo vuelves como el callback de siempre. Sí, sí, sí. A mí siempre me pasa también. Y otra cosa que es también es bueno de lo del crowd work, porque también, coño, ahora se me olvidó lo que iba a decir. Iba a decir algo y te me ocurrió, pero sí, no, lo que tú tienes tienes muchas razones para saber es una herramienta, es una herramienta completamente que se usa, que lo usamos mucho y que para mí eso es lo que ha hecho difícil hacer, por ejemplo, shows ahorita virtuales. Exacto. Porque no tenemos esa humanidad, esa conexión humana que se necesita cuando estás haciendo stand-up. Exacto, que ya esta es la pregunta habitual en estos tiempos. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo en Los Ángeles con el tema de la comedia y el distanciamiento social? Bueno, ahorita ya poco a poco se han hecho más shows afuera, lo que sea. Han hecho shows que hacen shows en parques o hacen shows Yo, por ejemplo, hice hace una semana un show en un estacionamiento que la gente se queda en el carro y es como un drive, como ver una película Sí, en el como carro. un autocinema. ¿Sabes? Como un autocine. Entonces, ¿sabes? No es lo mismo porque no escuchas mucho las risas, pero para mí fue lo más cercano a hacer stand-up normal porque estás en la tarima, te oyes, te estás moviendo, entonces, pero sí, eso es lo que ha pasado ahorita, la gente o hacen shows en un parque y la gente distanciada. Por ejemplo, cuando lo hacen en un parque, lo hacen de día, lo hacen... Sí, bueno, aquí depende. Hay unos que lo hacen en el día, hay unos que yo sé que en Nueva York lo hacen en el día porque lo hacen en parque, como Sí. Central Park, que no hay luces. Pero aquí hay gente que a veces pone luces en un estacionamiento, en un parque o una cosa así, entonces lo hacen en la noche y el clima da también para que lo hagan en la noche. Entonces, sí ayuda, o sea, y la gente, y hace que eso también lo está haciendo Dave Chappelle en su granja ahí en Ohio, Sí. que separas a la gente. Sí, pues exactamente, tú tienes ahí una tarima lejana y puedes poner a la gente en mesa y entonces los que Claro. llegaron juntos en un grupo se sientan ellos. Así es. Pero ningún club está abriendo de ninguna forma. No, ahorita no, los clubs, ahorita todo está cerrado. Si acaso ahorita lo que hacen es podcasts, por ejemplo en el Comedy Store, podcast adentro, pero no hay shows. Entonces, dígase, por ejemplo, hacen una transmisión en la tarima del Comedy Store para transmitirlo en... Sí, bueno, eso lo está haciendo Laugh Factory, que lo hace sin audiencia, que eso sí me parece. A mí me dijeron para hacerlo, yo les dije que no, porque... Pero no pueden poner por lo menos 5 o 10 personas de audiencia. No, porque adentro no lo permiten. Legalmente no se puede meter gente adentro, aunque sean 1 o 2 personas, porque ni los restaurantes pueden ahorita. Ahorita los restaurantes pueden servir afuera. Entonces es lo mismo, como que puedes hacer shows afuera, pero no puedes hacer shows adentro. Porque, te digo, bueno, quizás, yo no sé si... No ¿Cómo sé está allá? ¿Cómo se hace allá los shows? Aquí allá? todavía se están haciendo virtuales. Virtuales. Se hizo la propuesta de hacer el autocomedy, eso de hacerlo. Pero que aquí tenemos la dificultad de que ese tipo de cosas no se puede hacer porque inmediatamente la gente sale del trabajo, tiene que ir a su casa. Si hay un toque de queda, si aquí hay una hora donde ya nadie puede circular en la calle. Ah, sí, todavía. Ah, ok. O sea, aquí eso se ha mantenido desde el principio Desde marzo. Desde marzo, sí, todavía hasta el día de hoy y puede que dure hasta diciembre. Okay. Yo digo que aquí vamos a terminar quitando los domingos. Después del sábado, el otro día es lunes. Porque total. Total. Sí. La gente se va a caer en su casa como quiera. Claro. El caso es que, por ejemplo, queríamos hacer esa propuesta, pero el horario lo impide. Porque se supone que tiene que hacerlo en algo que la gente llegue a su casa y salga luego a divertirse. Obvio. No sé, ahí directo de una después del trabajo. Todo no, es que no. Es decir, el horario que no da aquí chance. No da chance para mucha gente ni siquiera llegar a su casa. Okay. Puede que llegue tarde a tu casa y te agarre la policía y amanezcas preso. ¿Sí? Wow. Sí, tenemos esa situación, pero se han seguido haciendo los shows virtuales. Yo no sé, había una pregunta que me hizo una vez un comediante, Ezequiel Campa, argentino, y creo que ya es momento de reflexionarlo. Ezequiel decía que me preguntaba, oye, Ariel, ¿qué tú crees si que después de todo este tiempo, sin hacer comedia en clubes, el día que volvamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Mejores comediantes o comediantes de mierda?
porque vamos a tener mucho tiempo sin subir a una tarima real. Ujú. Pero también puede que lleguemos a ser mejores comediantes, porque hacer un show virtual es difícil. Muy difícil. Hacer un show en un parque Es muy difícil. es muy difícil. Creo que los únicos que pueden hacer comedia en los parques son los payasos, ¿sí? Gente que tiene, exactamente, que tiene un histrionismo, que puede sí, llamar la atención con el cuerpo y eso, y hacer un show en otro cinema también es igual difícil. Es difícil. O hacer un show metido dentro de un club, sin gente, hablándole a una cámara, es igual de difícil. Ajá. Sí, puede que cuando esto pase seamos mejores. Puede que ya no seamos nadie. Muy buena anécdota. Sí, yo en verdad, yo lo veo, bueno, positivamente en el sentido de que... O todos seremos podcasters. Eso sí, yo creo que sí, yo creo que no va a terminar nada. No, yo creo que, yo lo veo así, yo lo veo como que, mira, es como que, sobre todo para mí una persona, de las personas que hemos hecho ya comedia por ya bastante tiempo, y ahorita pasó esto, yo creo que eso no, a nosotros no nos va a afectar. Porque es como, yo lo veo como Eddie Murphy o Chris o Chappelle, por ejemplo. Chappelle duró duras, claro, duras todos tus años y después te vuelves. Sí, al principio va a ser, es como montando la bicicleta, como que bueno, estoy medio así, pero ya después en 3 semanas volvemos como si nada. Y eso me ha pasado a mí. Yo lo hice ahorita que tenía 5 meses que no hacía shows y lo hice la primera vez y estaba nervioso y apenas me monté en la tarima. De una era como que vuelves a agarrar el mambo. Entonces yo no creo que... Para mí lo difícil va a ser es de que uno va a hablar. Para mí es el material. Creo que todos vamos a hablar de lo mismo. Entonces. Sí, que todo el mundo hable de la misma broma es como que es tratar de no hablar de la misma broma y buscar una forma diferente de tener otro nuevo material. Y para mí lo difícil ha sido de que yo me di cuenta que yo escribo nuevo material, pero escribo cuando estoy haciendo stand-up. Se me ha hecho muy difícil escribir nuevo material cuando no lo puedo probar. Porque tengo material, pero es como que si no lo pruebo, no sé si funciona en verdad o no. O sea, puedo creer. Entonces, para mí es difícil hasta crear. Eso es lo que se ha hecho más difícil para mí. Crear nuevo material. Que cuando uno vuelva a hacer otra vez stand-up y que, tengo 1 hora de material y que no tengo. O sea, he probado unos cuantos ahí y estos creo que funcionan y otros no. Entonces, para mí eso se ha hecho difícil. Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, digo que me pasa igual, en el sentido de que a veces tú tienes una premisa. Sí. En estos tiempos me llega, por ejemplo, me nació un hijo hace poco. Y sí me llegan ideas. Felicidades. Gracias. Me llegan ideas. Y yo creo que esas ideas van a crecer tanto como cuando yo iba al club. Cuando yo iba al club, yo iba con 2 chistes y puede que esa noche saliera con 5. Así es, claro. Por ver la reacción de la gente. Así es. Entonces, a veces la gente te comenta, mira, y tú vas tomando y la rutina se va engordando y ya es más fácil. Ahora yo escribo 2 chistes y se quedan ahí. Sí, es así. Es igualito, es exactamente. A mí me ha pasado que y cuando los pocos shows virtuales que he hecho, trato de usar eso para probar, o sea, completamente y veo y es como que, funcionó o no. Entonces, el problema de shows virtuales es que no sabes si está funcionando o no, porque no sé si sabes que hay un delay de conexión. ¿Sabes que sí? Y hablando contigo se me ocurre, y te lo voy a preguntar porque a ver si encuentro una respuesta diferente. ¿Qué herramienta estás usando para los shows virtuales? Ahorita lo que estoy haciendo, lo que me puse es que, me compré el micrófono, entonces herramienta a nivel de aplicación. Ok. No, Zoom. Básicamente Zoom. Usualmente de los que... La 3 hice un show para una universidad y ellos usaron Microsoft. Teams. Sí, algo así, algo de Microsoft. No me acuerdo. La de Microsoft se llama Teams. Esa. Y esa estuvo buena, pero en verdad no vi la diferencia en cierta de cómo. ¿Sabes qué? Me gustaría, y no sé, si tú conoces a alguien, un día me lo escribes, me dice, mira, esta persona, y podríamos abrir un debate de qué realmente, porque esto va a durar unos cuantos meses más, ¿eh? Sí. Entonces, alguien que sepa de comedia y tecnología al mismo tiempo, y diga, miren, los settings que la gente debería usar son estos, para que realmente un show de comedia valga la pena. Así es. Sí, eso se vería muy bueno porque a veces tú no sabes pero yo creo que es difícil el sentido de la conexión.
O sea, yo no creo que son los settings, sino porque... Sí, digo, y por ejemplo, sería bueno, yo tengo conexión con equipos que trabajo, no de shows. A veces decimos, bueno, por ejemplo, yo trabajo para un programa donde nos reunimos un equipo de guionistas. Sabemos que hay gente que tiene conexión mala. Y decimos, bueno, mire, apaguen todos el video y déjenle el video solo al que está mostrando la pantalla. Ah, ok. Y ya Está ahí bueno. estamos ahorrando conexión. O Está apaguen bueno. todos los micrófonos y solo está hablando el cabeza de escritura y el conductor. Ya estamos ahí. Y cosas así que te digan, porque a veces tú necesitas escuchar la risa de la gente, pero no escuchar todo lo que pasa en su casa. No. Bueno, yo de los shows que yo he hecho, hay unos shows virtuales que lo han hecho muy bien, en el sentido que la otra vez hizo un show que eran como 120 personas en el Zoom, pero mantienen nada más, lo que hacen es que venden como que VIPs para, ponte 10 o 20 personas o 30 personas que son como que son gente que son más fanáticas de stand-up, que saben cómo comportarse. Entonces esas son las únicas gente que pueden mantener Mira qué buena idea. Eso es una buena idea. Entonces tú, si por ejemplo tienes fans que saben cómo mantenerse en el club, como que no van a hacer ruido, que no van a estar fastidiando, esos son los que pueden oír, los que pueden reírse y que vas a oír. El resto, puro mute. Entonces eso lo mantienes así para que oigas risas, pero no vas a oír al gato aullando, a la mamá haciendo sopa, lo que sea. ¿Sabes? Entonces eso... O por lo menos quizá una herramienta, o no sé, que te permita, digo así como lluvia de ideas, que te permita, por ejemplo, hacer una especie de encuesta de cómo es el ambiente del que va a escuchar el show. Entonces tú sabes si prenderle el micrófono o no. Claro. Sí, eso es lo que yo estuve haciendo. A mí eso, yo por ejemplo ahorita que me han salido muchos shows de universidad donde tenían que hacer shows en vivo, pero ahora se han vuelto virtuales, siempre les mando a los estudiantes, a los que van a, le digo, hey, no pongan una cosa que me pasó, que no pongan el Zoom link público, porque una vez hice un show y se metieron los hackers no pudieron, tuvieron que cerrar el show porque esa gente, esos sí son hackers que son expertos de... Son hecklers. Hecklers. Sí. Pero era impresionante. Entonces eso, y les digo, hey, pueden mantenerlo abierto, que se oiga, pero si alguien está haciendo mucho ruido, tiene que haber una persona que es el moderator, que es el que los apaga. Entonces, o por lo menos que usen audífonos, que esto limita también el... Claro, que eso no se escuche la cosa, sí. Entonces, pero sí, yo creo que otra cosa que he visto que han hecho, que hay una compañía que están haciendo shows en vivo en un estudio donde ponen las pantallas alrededor. O sea, entonces son como que varias pantallas de todo el mundo, entonces estás haciendo un show como que virtual, pero entonces estás oyendo, entonces eso ya es más, obviamente tiene una producción más grande que he visto, pero eso es otra forma de que he visto de cómo hacer shows afuera en un club, pero virtualmente, donde está mucho más controlado la cosa. Claro. Es la gran diferencia por ejemplo, tú puedes hacer un concierto de música, incluso grabarlo y hacerle creer a la gente que es en vivo. Claro. Puedes hacer una obra de teatro, grabarla y hacerle creer a la gente que es en vivo, pero la comedia... no funciona para nada, sí. Y lamentablemente... Y eso, porque el músico puede... la gran diferencia es que nosotros necesitamos a la audiencia. El músico y la obra no necesitan audiencia. Ellos pueden hacerlo, pero nosotros necesitamos oír. Entonces es muy difícil si no se oye, no estamos viendo que se está funcionando, no, si estamos yendo muy rápido, estamos yendo muy lento, o que no funciona. Sí, y también te digo, yo te decía de juntarnos los comediantes y ver cómo hacer lluvias de ideas y eso, pero también sería bueno también que estas personas que hacen estas aplicaciones, en vista de esto y en vista también de que puede que, como yo le he planteado a muchos comediantes con los que he conversado, esto se mantenga. Dígase que llegue un tiempo en que ya yo pueda hacer mis shows en vivo y la gente pueda comprar el ticket para verlo desde su casa. Claro, ya yo no voy a necesitar tanto la risa porque yo tengo risa de gente ahí. Claro. Pero sí de que nosotros podamos darle un feedback a estas compañías que realizan estas aplicaciones. Mira, a nosotros nos encantaría que esta vaina funcione así. Sí, sería bueno eso, tener un Zoom para comedia solamente, pues que sea específico. O una modalidad de que yo diga, mira, el tipo de conversación que tengo es un evento. Claro, es verdad.
ya tú sabes que por lo menos los micrófonos de la audiencia estén más bajitos. Claro. O cualquier ruido extraño, túmbalo. O sea. Claro, no, es verdad, porque sí, como tú dices, esto no se va, yo creo que esto, porque cuando volvamos a la normalidad, igual yo creo, sí, vamos a seguir haciendo shows así, porque también va a funcionar y que, hey, te quiero contratar, estoy en Dubái, te quiero contratar, lo hacemos así, ya no tienes que volar para allá si no quieres o la cosa, entonces, y eso, como tú dices, vas al club y la gente, o a un concierto y la gente puede comprar entradas para ver el concierto. Y que cuando digan se abrió, sí, todavía muchas personas serán escépticas. Claro, claro. Eso no es que la junta de una, bueno, ahí va a haber gente, pero va a haber otra gente, se va a demorar un poco tiempo. Entonces, sí, yo creo que esto es una cosa que no va. Y por eso, al principio, cuando empezó todo, yo dije, no me gusta, no quiero hacer stand-up en virtual, no. Pero después me cambié rápidamente y me di cuenta de que, mira, esto es una tecnología como toda y que hay que avanzar con lo que está pasando. Entonces, que yo me di cuenta de, bueno, ya lo voy a aceptar como es y voy a empezar a hacer shows virtuales y ver y ya, me di cuenta que es algo diferente a stand-up de verdad, pero es una forma de entretenimiento también, que la gente igual le gusta y si la gente lo quiere ver, ¿por qué no? O sea, porque sí, ellos también, es otra cosa, la audiencia también sabe, la audiencia nunca es gafa, ellos saben que no va a ser lo mismo. Entonces, si estás en tu casa durmiendo ahí, viendo una broma, sabes que no va a ser lo mismo como si estás en el club. Y de cierta forma ellos están dispuestos a pagarlo. Así que... Claro, por eso, si están dispuestos a pagar, tú también tienes que ofrecerle, si ellos quieren verte hablar, perfecto, ¿por qué no? Bien, Francisco, ¿dónde más, aparte de YouTube, aparte de Instagram, bueno, tus redes sociales es F. Ramos? Sí, Framos. F. Ramos Comedy en Instagram, en Twitter, Francisco Ramos. En YouTube me pueden buscar también. Yo tengo un canal ahí donde hago muchos sketches, combinación con stand-up que tengo. Así que ahí me ¿algún podcast? Podcast, sorry. Tenemos un podcast, Fabricio Copano y Jesús Trejo, que hacemos en español, que se llama No Hay Pedo. Es un podcast que hablamos los tres de lo que nos pasó en la semana y noticias. Y lo pueden ver, lo pueden buscar en Instagram o en Twitter. Está bajo @trifectacomedia. Ese es el grupo que tenemos, Trifecta Comedia. Y hacemos shows ahí. Y vamos a tener un podcast especial que va a ser como más podcast, pero como show también, donde la gente va a poder comprar entradas bien baratas, que va a ser dirigido más que todo a México. O sea, como que la gente, lo puedes ver de cualquier parte del mundo, pero va a ser como que más concentrado a México, que va a ser el 16 de octubre. Así que cualquier información pueden ver en @trifectacomedia en Instagram, Twitter. Ahí tenemos la información. Y cualquiera, y compramos las boletas y lo disfrutamos ahí. Para que oigan y así podemos hablar un poquito más español mexicano, güey. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Un placer para mí. Como te comenté, conocí tu material gracias a una legión de seguidores que yo tengo, que cada vez que encuentran un comediante bueno, porque hasta ahora ninguno me ha recomendado un comediante malo, bien. Cuando encuentran un comediante bueno me dicen, Ariel, tienes que hacer un 2x2 con este tipo. Qué bien. Bueno, y muchas gracias por tenerme, en verdad, muy bueno. Una cosa que me gusta sobre todo cuando es un latino que sabe tanto de comedia, me gusta y me impresiona a la vez. Como que, wow, porque sabías tanto que tus preguntas, que a veces es algo bueno, porque eso me gusta, porque eso tú estás educando a la gente a la comedia con lo que haces. Y eso ayuda que para nosotros comediantes nos vaya mejor, porque si yo voy a hacer un show, yo por ejemplo ya sé que si yo voy a hacer cualquier show contigo ya en Dominicana, yo sé que el show va a estar profesional y va a estar bueno, porque tú ya sabes lo que es. Entonces eso es... Y además está decirte que eres totalmente bienvenido aquí. Sí. No, sí. Cuando esto pase... Seguro. Cuando quiera. Y cuando vengas a Los Ángeles también estás aquí bienvenido y ahí nos vamos para todos los clubes ahí para que conozcas. Tengo que vivir esa experiencia, tengo que vivirla. Sí, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, y gracias a todos los que nos siguen en este podcast llamado 2x2. Ya saben, las redes de Francisco, F. Ramos y sus shows del 16.
Vamos a ver si Ay, caemos loco. todos por allá. Dale, Hasta la gracias. próxima.